Hola, soy Jack Perkins. Hoy en Biografía vamos a ver a un hombre a quien se conocía por ser hosco, pomposo, depresivo, antisocial y excesivamente rudo. Tenía problemas para conectarse con los demás a través de la interacción rutinaria. Pero cómo alcanzó a los hombres de todo el mundo con la música. Música osada y original, de intensidad emocional y un poder que no había sido imaginado hasta la llegada del atormentado, triunfante Ludwig van Beethoven. La música de Beethoven ha cautivado a audiencias durante 2 siglos. Genius is what possesses a man. Beethoven was possessed. He's able to elevate us in a way nobody else can because he went through hell. Beethoven luchó contra la sordera, abusos y desamores. Pero la música siguió sonando en su cabeza. Sus pasiones salvaron su vida y cambiaron la música para siempre. Beethoven, ira y pasión. Ludwig van Beethoven nació en una familia de músicos en el adormecido pueblo de Bonn, Alemania, en 1770. Bonn era un tranquilo fortín del Sacro Imperio Romano. La rebelión estaba en el aire y pronto se propagaría por Europa. Los aristócratas, que habían mandado por siglos, no se daban cuenta, pero su mundo estaba a punto de colapsar. Sin embargo, la conservadora Bonn era un refugio de los tumultos y la corte de Bonn era el palacio de los aristócratas. El director musical del palacio era el brillante Ludwig van Beethoven, el abuelo del gran compositor que comparte su nombre. El abuelo Ludwig intentó heredar sus talentos musicales a su hijo, Johann, pero este resultó ser un músico mediocre y un alcohólico hosco. Johann y su amorosa pero dócil esposa, María, tuvieron 3 niños, Ludwig, el mayor, Caspar y Nikolaus. El tímido e intenso joven Ludwig mostró tempranos signos de talento musical y su padre se propuso enseñarle el piano. Pero las lecciones fueron crueles. When he played wrong notes or the phrasing was wrong or the music was not what the father wanted to hear, Beethoven would get a slap, a shove, a punch. We know that the father locked him in the basement, in the cellar, several times when he didn't perform in the way that he was supposed to. A pesar de las toscas enseñanzas de su ebrio padre, a la edad de 5 años, Beethoven se mostraba prometedor. Su padre soñaba en convertirlo en el siguiente Wolfgang Amadeus Mozart. Pocos años antes, la familia de Mozart había recorrido Europa con su prodigio de 7 años, dando conciertos y recolectando fama y fortuna. Johann Beethoven pensó que tenía otro Mozart en sus manos y esperaba sacarle provecho. He wanted his son to be something more than he was. All his ambitions, all his crushed ideals for himself, I think he focused on his kid. El joven Beethoven era talentoso, pero musicalmente no era un Mozart. Además, Johann estaba demasiado ebrio y desorganizado para convertir su música en oro. Más que la inspiración, predominó el castigo físico. Muchas noches, Johann llegaba ebrio a casa y despertaba a su hijo bajo amenaza para que tocara el piano. What is a miracle here is the fact that Beethoven didn't turn off to music. I think basically he was in love with music itself, and that overrode anything that anybody could do to him. El ambiente abusivo de Beethoven tuvo consecuencias duraderas. He always had sort of in the back of his mind that the world is a dangerous place. He learned early on that it's difficult to trust other people. Se alejó de su ruda vida familiar y de sus compañeros de escuela también. Era solitario
y de niño desarrolló una desaliñada figura, vistiendo prendas andrajosas con expresiones hoscas. No se concentraba en la escuela, pero se entregaba pasionalmente a practicar el piano. A morose, unhappy child who spoke to no one, who practiced best when he was by himself, but was frankly terrified of having to deal with other people. Era un pianista lo suficientemente bueno como para dar su primer concierto público a la edad de 7 años. El recital fue un éxito. Un músico de la corte llamado Christian Neff estaba entre el público y quedó profundamente impresionado. Neff se convirtió en profesor de Beethoven y se propuso llevarlo a la grandeza. Neff le enseñó la música de maestros como Johann Sebastian Bach y Joseph Haydn. Beethoven era un buen pupilo. Not only did he have this sort of fire of inspiration, but he also had this incredible determination that everything that he composed should be the best that it could be. Finalmente, a la edad de 10 años, Beethoven dejó la escuela para dedicarse a la música. Fue inspirado por el vibrante clima cultural de la Europa de finales del siglo XVIII, conocido como la Era de las Luces. Intelectuales populares y rebeldes como Emmanuel Kant y Voltaire predicaban sobre libertad y luchaban contra los aristócratas que habían gobernado Europa durante siglos. El adolescente Beethoven estaba deslumbrado por estos rebeldes ilustrados y pasó muchas noches en cafés como este cerca de su casa debatiendo los puntos de vista de sus héroes. He grew up in an atmosphere where you could talk and think aloud for the first time. It allowed him, if you like, to break the rules in music, just as everyone else was breaking the rules in all other areas. En sus años de adolescente, estaba ansioso por romper las convenciones de la música clásica. Exploró nuevos ritmos y melodías y escribió impresionantes composiciones, como esta Sonata Juvenalia. Beethoven said, no more of this music is entertainment. What Beethoven is saying is that music has the power to transform people. Su tutor, Christian Neff, publicó un anuncio en una revista musical de 1783 incitando a los aristócratas de Bonn a patrocinar a su pupilo para enviarlo a Viena, capital musical del mundo. Neff prometía que Beethoven era un genio, quien sin duda se convertiría en otro Mozart. Finalmente, en 1787, un grupo de la nobleza juntó su dinero para su floreciente estrella. El incansable de 16 años de edad dejó los suburbios musicales de Bonn en marzo de ese año, ansioso por destacarse en la fascinante Viena, la prueba más dura de todas. Viena, en 1787, era la indiscutible capital de Europa. Las artes florecían mientras los aristócratas despilfarraban su dinero y hacían favores a artistas de todo tipo. Durante años, Beethoven anhelaba ir y destacarse allí. Sobre todo, quería conocer al reinante dios de la música clásica, Wolfgang Mozart. A apenas días de su llegada, Beethoven, de 16 años, utilizó sus conexiones para obtener la oportunidad de tocar para Mozart en este salón. Su brillante ejecución impresionó al gran maestro. Mozart just could not believe what he was witnessing. Mozart actually left the room and went into the next room where his wife was entertaining friends, and he said, "Watch out for this boy. One day he will give the world something to talk about." Beethoven estaba emocionado por haber impresionado a su héroe y esperaba estudiar con él. Pero su primer encuentro también sería el último. Apenas 2 semanas después de llegar a Viena, supo que su madre había enfermado de tuberculosis y tuvo que regresar a Bonn. Ese verano de 1787, la madre de Beethoven murió. Beethoven estaba desgarrado en sus sentimientos por la mujer que lo amó,
pero que no pudo protegerlo de los abusos de su padre. El padre de Beethoven estaba devastado por la muerte de su esposa y se aferró a la bebida más que nunca. Su condición empeoró tanto que 2 años después, en 1789, Beethoven tomó medidas desesperadas. Con 18 años, se convirtió en cabeza de la familia, responsable por sus 2 hermanos menores y un padre a quien despreciaba. His father was always getting into drunken brawls and Beethoven had to go and sort it out. And really, it was a dreadful burden for a teenage boy. Las presiones de administrar su familia lo hicieron malhumorado y amargado, rasgos que llevaría con él toda su vida. Pero la experiencia también lo hizo un joven confiado e ingenioso. Para pagar las cuentas de la familia, tomó un trabajo en la corte de Bonn. La única vacante era para la viola, un instrumento que apenas conocía, pero que aprendió a tocar rápidamente. Con las finanzas ahora más seguras, tenía tiempo para dedicarse a componer intensamente. Dedicó una composición a uno de sus héroes que acababa de morir, el emperador Joseph II, un querido líder ilustrado. La pieza era tan difícil de ejecutar que muchos músicos se rehusaban a tocarla, un problema que seguiría a Beethoven durante toda su carrera. The performers just had to fend for themselves. He wasn't really interested in whether things were difficult or easy to play. Maybe he feels the need to let others struggle as well. There's no better explanation for the fact that his writing is so incredibly, intensely uncomfortable. It didn't go from that key to the one you would expect next. It went from that key to a totally remote key. The beat wasn't always on the bar, on the first beat. It was all over the place. The violinist of most of his late quartets said to him, "Can you try to rewrite it? It's practically unplayable." And Beethoven's famous response to that was, "Do you think I give a damn about your miserable little violin when the muse visits me?" La música de Beethoven encarnó la agitada Europa. El espíritu democrático de la Revolución Francesa de 1789 se propagaba y el poder de los aristócratas colapsaba. Pero la nobleza continuaba financiando a los músicos de Viena y el consentido musical de la nobleza era el legendario Joseph Haydn. Haydn estaba extasiado por la atrevida música de Beethoven y en 1792 se ofreció para ser su tutor. El veterano inmediatamente llevó a la floreciente estrella de regreso a Viena para ayudarlo a ganarse a los nobles. Beethoven estaba estremecido. Un mes después de llegar, su padre murió en Bonn. Beethoven se rehusó a volver para el funeral del hombre que le había ocasionado tanto dolor. Con 22 años, Ludwig estaba en Viena para quedarse. Se concentraba en cortejar a los aristócratas y Joseph Haydn era su boleto a sus salones. The next ticket was just Beethoven's own genius in a sense. When Beethoven played for them, they realized this is something different. A primera vista, el Beethoven de modales rudos estaba tan afuera del gentil mundo aristocrático como era posible. He was not a pretty person, about 5'4", pockmarked face from smallpox, very dark skin. His friends called him the Sicilian. Bad hair. Pero sus brillantes y enérgicas ejecuciones lo introdujeron en los círculos musicales. Para finales del siglo XVIII, apenas pocos años de llegar a Viena, Beethoven tocaba en recitales de todo el pueblo. Ahora, a mediados de sus 20, desarrollaba la reputación de un osado recién llegado. Para evitar cualquier rival, ejecutaba un repertorio de trabajos endemoniadamente desafiantes y atacaba al piano con un gusto e intensidad que los vieneses nunca habían visto. He developed an art form where emotion was really the first thing that hits you. I mean, he tries to throw you off balance.
Women would faint, men would weep, things would be hurled on the stage. It was just extraordinary. And Beethoven's way of treating the instrument was so different from what anyone had ever heard as to create instant celebrity for him. Patrones adinerados como el príncipe Lobkowitz y el conde Razumovsky se alineaban para ofrecerle dinero a Beethoven sin compromisos. Este dinero le permitía concentrarse a tiempo completo en tocar y componer. Pero, siempre rebelde, le hizo saber a sus patrocinadores que él podía ser subsidiado, pero nunca comprado. These were often substitute families, the families that he never had. At the same time, of course, he wanted to be completely independent of these families. So he would be close one moment and be storming out the next moment. And that is vintage Beethoven behavior. Sus cambios de humor y temperamento eran legendarios, tan familiares como la música encantadora que fluía de su pluma. Su brillante ejecución al piano e inflado ego le hicieron sentir que sus talentos lo ponían al mismo nivel de la nobleza. Beethoven was convinced that as a creator, he was second only to God. An aristocrat is someone simply born to a title. Beethoven is in many ways the first modern artist, the creator as hero, the creator as a godlike figure, the creator who works not for the commissioner, but who works for their own muse. Ocasionalmente pagó de vuelta a sus patrones al dedicarles composiciones, tales como la famosa sonata patética que dedicó al príncipe Lichnowsky. Pero no temía reprender a sus patrocinadores cuando se hartaba de ellos. After yet another flaming row he had with Prince Lichnowsky, he stormed out of Lichnowsky's country residence and he left him a note saying, "There are many Count Lichnowskys, there is only one Beethoven." And that, in a sense, was the guiding principle of his life. Le gustaba que la gente especulara sobre si la palabra fan en medio de su nombre significaba que era de nacimiento noble. En realidad, el fan no significaba nada de eso, pero a Beethoven le gustaba que sus seguidores adivinaran algún misterio de su pasado. At the same time, he despised the nobility. A slight shade of hypocrisy there. But after all, if someone thinks you're related to royalty, you don't summon them all and say, actually, it's not true, is it? A finales del siglo, solidificó su reputación como pianista estrella de la ciudad al desafiar a otros pianistas en emotivas competencias de improvisación. Well, along came the great virtuosos of Europe, and they would play against this young man, and he would run them out of town. En apenas unos años en Viena, el andrajoso joven de los suburbios se convirtió en el querido de los aristócratas. Pero mientras las cosas despegaban para él, comenzó a oír un zumbido en sus oídos, un ruido que comenzó a ser cada vez más fuerte y que pronto sumergiría su mundo musical y lo convertiría en silencio. El paso al siglo XIX en Viena fue en medio de un apogeo cultural. Una de las estrellas mayores era Ludwig van Beethoven. Con su desaliñado cabello y mirada austera, era un curioso y volátil querido de la sociedad. En 1800, Beethoven, de 30 años, cruzó el hito de los compositores escribiendo su primera sinfonía. A los críticos les encantó. Even the first and second symphony already, they are so heavenly and so wonderful that you just feel you're safe. You're living a peaceful life. Su creciente fama también le traía a Beethoven, por primera vez en su vida, atención de las mujeres. Se enamoró apasionadamente de una de sus pupilas, la condesa Giulietta Guicciardi. Para cortejarla, en 1801, escribió la delicada y sublime sonata Claro de Luna.
Aunque Guicciardi estaba apegada a Beethoven, ella no se casaría con un hombre sin títulos de realeza. Por lo que 2 años después lo dejó para casarse con un conde, un patrón en la vida de Beethoven que se repetiría siempre. El espíritu de Beethoven estaba destruido y su cuerpo ahora empezaba a fallarle también. Antes de cumplir 30, había empezado a darse cuenta de que perdía el sentido del oído. Estaba aterrado. La lucha de Beethoven con esta crisis pronto se apoderaría de su vida. Su pérdida de audición aumentó su mal temperamento y rabia. He would become violent, he would become abusive, and he would become physical. Wild mood swings seemed to have dominated his life. Amigos y seguidores se preocupaban por sus ataques de ira. Algunos tenían miedo de pasar tiempo con él, pero su orgullo le impedía decirle a la gente sobre su aflicción. When Beethoven began to go deaf, it made life very difficult. He was extremely embarrassed. He didn't want to be laughed at, so for a while he pretended that he could hear things. En la primavera de 1802, se retiró a esta elegante villa fuera de Viena, llamada Heiligenstadt, esperando que un ambiente más natural lo ayudara a curarse. Acudió a este balneario y tomó baños minerales día tras día. Los doctores estaban confundidos y le hicieron probar de todo. Baños en el río Danubio y luego incluso le insertaron bocinas de cobre gigantes en sus oídos para recoger mejor los sonidos. Pero todos los remedios fallaron. Beethoven vivía en esta casa y cuando miraba esta campana de iglesia y apenas podía sentir su sonido, sabía que perdería el oído pronto. En una conmovedora carta a sus hermanos que escribió en el otoño de ese año, confesó su angustia. Estoy obligado a vivir como un desterrado. Cuando me aventuro a la compañía del hombre, me agobia un abrasador terror. Beethoven nunca envió la carta. Sus amigos la encontraron apilada en su escritorio años después de su muerte. Se leía como una última voluntad, las palabras de un hombre en desesperación absoluta. Hubiese necesitado muy poco para poner fin a mi vida. Solo el arte me contenía. He knew how much he still had in him. And Beethoven, for all his unhappiness, had a spark of extraordinary optimism and incredible creative power. La carta marcó un gran punto de giro. Habiendo alcanzado la profundidad de la desesperanza, su espíritu creativo rebotó dramáticamente. Le contó a sus amigos que su sordera y su ira lo hicieron querer tomar el destino por la garganta. El caos en su cabeza fue reflejado en su furiosa y abigarrada música. His fantasy world, his therapist's couch, were his pieces. And he allowed himself to transcend his rage through his music. Música que en los años siguientes sellaría su destino como un gran compositor. Con poco más de 30 años, escribió una serie de obras maestras, incluyendo sinfonías, sonatas y cuartetos. The music was always in his head. There's so much darkness in his life, but he looked up to find the sun and the light. And despite everything that happened to him, he did succeed. Los críticos aplaudieron su genialidad y osadía. Por pura fuerza de voluntad, parecía haber renacido. I think it's the character of this man, that he would look something so devastating in the face, I'll never hear another note of music again, and go on creating. Una de sus siguientes composiciones, la grandiosa Tercera Sinfonía, refleja su elevada confianza. Se la dedicó a uno de sus héroes, Napoleón Bonaparte, el gigante de la Revolución Francesa.
Beethoven idolatró a Napoleón por su mensaje antiaristocrático y además se identificaba con él personalmente. For someone who has forsworn his own father, which Beethoven did, Napoleon becomes a brother or a father figure, more than just a political figure. Beethoven creía apasionadamente que Napoleón convertiría su tierra en un ilustrado y utópico nuevo mundo. Por supuesto, no sería así. Apenas un año después, en 1804, Napoleón expandió su guerra de conquista por toda Europa y se declaró a sí mismo emperador de Francia. Beethoven se sintió tan traicionado por el hecho de que su héroe se había convertido en un tirano que violentamente quitó el nombre de Napoleón de su partitura y la tituló simplemente Heroica. This is very remarkable. He didn't burn his score of the Third Symphony. He knew exactly that he was dedicating the symphony to the spirit of the revolution, not to one person. Beethoven lideraba su propia revolución musical con su explosiva Quinta Sinfonía en 1808, cuyo famoso inicio era audaz y dinámico. También en ese año, con su sordera casi absoluta, luchó por volver a capturar la belleza de la naturaleza con su triste y delicada sinfonía pastoral. Escribió en los márgenes notas sobre cómo la sinfonía debía sonar, como cosas que pronto nunca más escucharía, el canto de los pájaros y el sonido del viento. He loved the feeling of earth, the sound of birds, the feeling of trees, the sunlight, making things grow. And he translated it in his own way, that if you just sit back and listen, it all becomes clear to you. Algunas personas piensan que la sinfonía pastoral también fue inspirada por la bella condesa Josephine von Brunswick. Beethoven había estado enamorado de ella, pero como muchas de sus mujeres aristócratas harían, terminó la relación para después casarse con un noble. He would seem to have the nerd's unfortunate propensity to be attracted to the captain of the cheerleaders. Beethoven kept falling in love with long, leggy, blonde, married aristocratic ladies. Pero Beethoven nunca se rindió. En 1812 se enamoró desesperadamente de nuevo y escribió cartas desgarradoras a una mujer que simplemente llamaba su amada inmortal. La identidad de la amada inmortal de Beethoven se convertiría en uno de los misterios románticos de todos los tiempos. Para 1809, Beethoven tenía 39 años y su sordera avanzaba rápidamente. Apenas 10 años después de ser pianista estrella en Europa, dio una serie de recitales desastrosos. Le hicieron darse cuenta de que tenía que dejar de tocar porque no podía oírse a sí mismo. Así que se dedicó de lleno a la composición. Tenía que apretar sus oídos a la madera de su piano para crear la lustrosa Séptima Sinfonía en 1811. Para los allegados a él, parecía que se retiraba a un mundo dentro de su cabeza, un mundo de pasión, ira y música silente. Pero entonces, en el otoño de ese año, Beethoven se enamoró profundamente de la bella pero enferma Antonie Brentano, la esposa de uno de sus mejores amigos. She was bedridden, and her friend Ludwig van Beethoven arranged to have a piano placed near her room where he played. This is the fantasy scene, I'm sure, of many a young woman. And they fell genuinely and deeply in love.
Al año siguiente, en 1812, escribió una desgarradora y apasionada carta a una mujer que simplemente llamaba su amada inmortal. Muchos estudiosos piensan que era para Anthony Brentano. Incluso cuando estoy en la cama, mis pensamientos corren a ti, mi amada inmortal. Debo vivir completamente contigo o nunca más te veré. Quizás las relaciones íntimas asustaban a Beethoven, porque nunca envió la carta. Pero estudiosos y músicos han indagado en su prosa apasionada desde entonces. I sometimes read it again, like some stories in the Bible. If you read it from time to time, I think you are close to him. You understand that he didn't do anything without passion, without total commitment. Pero, como siempre, Brentano, madre de 4 niños, estaba muy lejos de su clase social y su relación terminó. It's a total conflict of emotion, and it never becomes resolved until such time as Beethoven, I think, gives up his idea of ever becoming a family man, of ever becoming a husband, of ever siring children. Pero Brentano puede que no sea la única candidata para la amada inmortal. Su anterior amor, la condesa Josephine von Brunswick, tuvo una hija unos 9 meses después de haber escrito la carta de la amada inmortal. Y la hija, quien se parecía a Beethoven, era un prodigio musical. Puede que haya sido el único hijo de Beethoven y el producto de lo que sería su último gran amorío. His lover, mistress, wife was his music. There was no room for anyone else. And I suspect deep down he knew that. Tal como lo había hecho en el pasado, plasmó sus frustradas energías románticas en su música. En 1814 finalizó una ópera muy personal llamada Fidelio. Su única ópera trataba sobre un prisionero político rescatado por una hermosa mujer de las horribles y oscuras barricadas. Fidelio is one of the most moving statements of faith in humanity that has ever been created by an artist. And that is what Beethoven was about. Just listen to it, and it will give you faith in humanity. Fidelio se estrenó en Viena durante la Conferencia de Paz de 1814. El ejército de Napoleón había sido derrotado y los poderes triunfales promovieron a Fidelio como una historia de liberación que simbolizaba la nueva Europa liberada. Fidelio tuvo un gran éxito y Beethoven, a mediados de sus 40 años, se convirtió en el centro de la conferencia. Pero al año siguiente, 1815, Beethoven se sumió en una batalla personal que dañaría su reputación. Después de que su hermano Caspar muriera, Beethoven lanzó una maligna batalla en la corte para ganar la custodia de su sobrino de 8 años de edad, a pesar de que el testamento designaba que la madre debía ocuparse de él. Pero Beethoven era un soltero de toda la vida que se trasnochaba, bebía a menudo y vivía una excéntrica vida personal, difícilmente paternal. He doesn't care how many feelings he hurts, whether it's the boy's own feelings or the mother. He was obsessed and possessed by this for one reason. He wanted to be the father he never had. Pero Beethoven siguió la batalla por 5 años. A un terrible precio para su reputación, finalmente ganó la custodia del niño. And all the litigation show Beethoven at his most selfish, at his most delusional, at his meanest. And it's not a Beethoven we terribly like or want to remember. La pelea por la custodia lastimó a Beethoven aún más, cuando un descuidado comentario que hizo durante el juicio reveló que él no era de nacimiento noble. Esto expuso el fraude sobre su pasado que él había permitido que se propagara durante años. Beethoven fue humillado. En 1820, el agotador juicio de custodia terminó y el sobrino de Beethoven fue a vivir con él. Fue una existencia miserable para ambos. El niño, la mayoría del tiempo, odiaba a Beethoven, quien no estaba preparado para la paternidad. De modo que Beethoven se escapó en su música.
En los años siguientes, escribió algunas de las piezas más poderosas y sublimes que él y el mundo jamás conocieron. En 1820, Beethoven tenía 50 años y enfrentaba una crisis personal y musical. Durante los últimos 5 años, había peleado una cruel batalla por la custodia de su sobrino, que lo dejó emocionalmente herido. Durante ese tiempo compuso relativamente poco. Su sordera lo apartó tanto del mundo que parecía que había dejado de preocuparse por lo que la gente pensara de él y se volvió más excéntrico. El compositor viviente más famoso del mundo se convirtió en alguien que vagaba por las calles de Viena. He doesn't bathe. He's called insane. Small children throw things at him on the street. He puts a beautiful suit of clothes on, but then keeps that suit of clothes on for the next 3 weeks. And we find the remains of many meals on those clothes. Una serie de caricaturas hechas durante su vida capturan al desaliñado, a menudo ebrio y rabioso genio que deambulaba por las calles como un vagabundo para luego volver a su departamento para crear la música más bella y lúcida jamás escrita. He got arrested as a tramp. He told the jailman, "Don't you know who I am? I'm Beethoven." The guy said, "Sure, you're Beethoven." You know, it took all night to get him out of jail. Muchos de sus amigos lo abandonaron a medida que su bebida y temperamento empeoraban. Y propietarios lo desalojaban cuando arruinaba un departamento tras otro con pilas de partituras y restos de comidas esparcidos. Desde afuera, su vida parecía un caótico desastre, pero en su cabeza la música seguía sonando. En 1823, él se reavivaría al volcarse a una institución que había ignorado toda su vida: la iglesia. Se dedicó intensamente a aprender la historia de la música eclesiástica antes de escribir una misa, la Missa Solemnis. La misa desató un despertar espiritual en él que convertiría de nuevo sus luchas en triunfos. The music becomes an entire psychological act, a worldview, a way of putting things in order that otherwise could not be put in order. Durante este período escribió una serie de íntimos cuartetos de cuerdas. Luego, en 1824, a la edad de 54, culminó su trabajo más famoso, la llamativa Novena Sinfonía. Surgiendo de la profunda desesperanza de años recientes, alcanzó dentro de sí mismo la inspiración para crear la apasionada y optimista Novena Sinfonía. This was written by a deaf man who couldn't overcome the misery of daily life. This is remarkable. La Novena Sinfonía fue revolucionaria, pues era la primera sinfonía de la historia que usaba un gong. Beethoven estableció el final con las palabras de la Oda a la Alegría del poeta Friedrich Schiller, un elevado himno a un Dios virtuoso y la hermandad entre todos los hombres. This poem was sort of the bedrock of Beethoven's philosophical and religious beliefs. He believed that God was approachable, that God was a sort of a father. He believed in all of those things. Trágicamente, en el estreno de la novena, en 1824, Beethoven no podía oír ni siquiera la ferviente ovación de la audiencia. Mientras aplaudían, uno de los músicos tuvo que voltearlo para que pudiera verlos aplaudir. He never gives up. You have this sense of him struggling and fighting and kind of shaking his fist all the way to the end. Pero mientras su carrera estaba en lo alto, sus luchas del pasado lo atormentaban en 1826.
Su sobrino, ahora un joven adulto, intentó suicidarse. He was found in this ruined castle and he was taken to his mother. Shock horror. Not Beethoven, his mother. So Beethoven's life was thrown into turmoil yet again. El muchacho se recuperó, pero la culpa y tensión que ocasionó el incidente trajo terribles recuerdos a Beethoven. Había estado padeciendo dolores abdominales empeorados por la ansiedad. Intentaba escribir una 10ª sinfonía, pero el dolor hacía muy difícil el trabajo. El 22 de marzo de 1827, un sacerdote le ofreció los últimos ritos. 5 días después, una tormenta feroz cayó del cielo. Beethoven alzó su puño hacia un rayo que desgarraba las nubes y colapsó en su cama. El compositor más famoso de todos los tiempos había muerto. And what did that raised fist mean at the end of Beethoven's life? I think what it meant was, I still have energy. The energy was all spent on that last gesture, but it's the perfect Beethovenian symbol, expression, moment. En su testamento final dejó todo a su alejado sobrino Karl. Tan venerado fue Beethoven al momento de su muerte que escultores hicieron una máscara de su cara justo después de su último aliento. Luego sus ejecutores testamentarios cortaron todo su cabello y lo vendieron a sus seguidores en subastas. Su funeral atrajo a 20.000 personas. 98% of the people out there on the streets probably didn't understand anything about music, but he was a hero. He was a great revolutionary hero. He was one of the most famous, in the way we think of it today, celebrities of his time. Al final de su vida, Beethoven se había convertido en mucho más que un brillante compositor. Beethoven personificó la lucha del artista por vencer grandes obstáculos por el amor a su arte. Beethoven is not only the most popular composer of all time in some ways, but also one which people attach a real symbol, as if he were the symbol of music itself. You know, an Englishman once said, talent is what a man possesses. Genius is what possesses a man. Beethoven was possessed. His reaction to the stimulus of life was unique. And we're the lucky ones. He's a man who, through all the struggle he went through, is able to elevate us in a way nobody else can, because he went through hell. Pero él siempre supo cómo vencer su agonía por medio de la música, uno de los sonidos más grandiosos que el mundo podrá conocer. The Voyager spacecraft, currently hurtling towards the outer edge of our galaxy, carries on it Beethoven's music. When the Berlin Wall came down and the people of East Berlin came across to the west, it was to a concert of Beethoven's music. As long as mankind endures, they will turn to Beethoven's music. It is immortal. Hoy, a casi 2 siglos de la muerte de Beethoven, su 9ª sinfonía es siempre nombrada por estudiosos y concertistas como la más grande pieza de música clásica jamás escrita. Con su 3ª, 5ª, 6ª y 7ª sinfonía, no muy atrás. Nuevas generaciones continúan disfrutando algo que el envejecido compositor nunca pudo: la emoción de escuchar la música de Beethoven. Para Biografía, soy Jack Perkins. Hasta la próxima.
imperios.